Navidad, iPhone a mi hermano, a mí un cuaderno roto. Papá, no lo mereces. Me fui. Luego llamaron. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El aire en casa ya olía a Navidad, pero no del tipo alegre y chispeante que anuncian en la tele. No, en mi casa, el aire se sentía espeso, cargado con esa tensión familiar que solo nosotros conocíamos. Olía a los buñuelos que mamá, Elena, preparaba con esmero casi exclusivo para Leo, mi hermano menor, y a la colonia cara que papá, Ricardo, seguro le había comprado como adelanto. Leo acababa de lograr pasar con un 6 raspado el semestre en la universidad, una hazaña que mis padres celebraban como si hubiera descubierto la cura contra el cáncer. Yo, mientras tanto, como cada año, era el encargado de las compras de pánico, de limpiar lo que otros ensuciaban, de ser, básicamente, el asistente invisible de una fiesta a la que no me sentía realmente invitado. Este año, incluso había conseguido un pequeño aguinaldo de mi trabajo de medio tiempo en una tlapalería, y pensaba usarlo para comprarles algo decente a mis padres, un gesto que, en el fondo, sabía que pasaría desapercibido o, peor aún, sería comparado desfavorablemente con cualquier cosa que hiciera Leo. Papá, en uno de sus alardes de humor negro, me había dicho esa misma tarde mientras yo cargaba las bolsas del supermercado: anda, Mateo, apúrale, que al menos sirves para cargar cosas. Porque tu hermano con eso de estudiar tanto no puede ni mover un dedo. Leo, por supuesto, estaba tirado en el sofá, con los ojos pegados al celular, ajeno a todo, como siempre. La Nochebuena llegó, y con ella, el desfile de hipocresía al que ya estaba acostumbrado. La cena fue un monólogo de Leo, contando versiones infladas de sus aventuras universitarias, con Isabela, su novia de turno, colgándose de sus palabras y riendo como si cada frase fuera la cumbre del ingenio humano. Mis padres lo miraban embelesados. Yo me limité a comer en silencio, sintiendo cómo se me enfriaba no solo el pavo, sino también el alma. Entonces, llegó el momento cumbre, el intercambio de regalos. Leo, como era de esperarse, fue el primero. Desgarró el papel de regalo con la sutileza de un cavernícola para revelar la caja reluciente del iPhone 16 Pro Max. Los gritos de Isabela casi rompen los vasos. Te lo has ganado, mi rey, sé que le sacarás muchísimo provecho para tus estudios, exclamó mi madre, aunque ambos sabíamos que Leo lo usaría principalmente para jueguitos y para presumir en sus redes. Papá asintió, con esa sonrisa de suficiencia que tanto me crispaba los nervios. Luego, con un gesto casi teatral, mi padre me extendió una bolsita de plástico arrugada, de esas de tienda de todo a $1. Adentro, un cuaderno con la portada de un personaje de caricaturas que había pasado de moda hacía una década y un bolígrafo de plástico transparente, de esos que regalan en las campañas políticas. La tinta, por supuesto, estaba seca. Papá soltó una risita. Bueno, algo es algo, ¿no? Para que apuntes tus ideas, si es que tienes alguna. Leo estalló en una carcajada ruidosa, e Isabela lo secundó con una sonrisita maliciosa. Mamá intervino, con su típica frase para minimizar el golpe: ay, Mateo, no seas exagerado. Es un detalle. Lo importante es la intención. Además, tú sabes que este año las cosas han estado apretadas, claro, apretadas para mí, porque el brillo del iPhone de Leo sobre la mesa desmentía cada una de sus palabras. Un nudo se formó en mi garganta. Humillación, ira, una tristeza vieja y conocida. Forcé una sonrisa que debió parecer una mueca. Gracias. Está útil, dije, y el eco de mis propias palabras me sonó patético. Internamente, sin embargo, algo hizo clic. Ya no era solo tristeza, era una resolución fría, afilada como un cuchillo. Ya no más, pensé. Este es el último desprecio que voy a tolerar en silencio. El resto de la noche fui un fantasma.
Observé la escena, la adoración a Leo, las risas forzadas, la complicidad nauseabunda. Cada carcajada era una aguja clavándose en mi piel. Me retiré temprano, alegando un dolor de cabeza que no era del todo mentira, la cabeza me dolía de tanto contener la rabia. En mi cuarto, el cuaderno y el bolígrafo inservible sobre la cama eran un monumento a años de invisibilidad. Tomé la decisión. No fue un arrebato, fue la consecuencia lógica de una vida de migajas. Empecé a empacar una mochila. Ropa, mis pocos ahorros, algunos documentos importantes. De forma casi automática, busqué y guardé algunos recibos viejos de electrodomésticos que había comprado para la casa con mi propio dinero. El estado de cuenta donde se veían las transferencias que le hacía a mi madre para el súper. No sabía por qué lo hacía, pero sentí que debía. Dejé el cuaderno y el bolígrafo sobre la cama. Escribí una nota, más cortante de lo que jamás me hubiera atrevido a hacer en persona, el valor de su detalle es claro. Me voy a un lugar donde mis esfuerzos no se midan en bolígrafos rotos. No se molesten en buscarme. Feliz Navidad. Salí de la casa en la madrugada helada del 25 de diciembre. Mientras cerraba la puerta detrás de mí, vi a Leo e Isabela que regresaban de alguna fiesta, riendo escandalosamente. Isabela me barrió con la mirada y soltó, arrastrando las palabras, ¿y tú a dónde vas a estas horas? ¿Pareces Chachito con esa mochila? Chachito, su forma despectiva de decir criado. Leo solo se rió, como siempre. Esa fue la confirmación final. La calle, fría y solitaria, me pareció de pronto el lugar más acogedor del mundo. Caminé sin rumbo un par de cuadras, el frío calándome los huesos, pero con una extraña sensación de ligereza. Saqué el celular, marqué el número de Sofía, mi mejor amiga, la única persona en el mundo que conocía, al menos en parte, el infierno personal que vivía. Contestó al tercer timbrazo, con la voz pastosa de sueño. Mateo, ¿qué pasó? ¿Estás bien? No pude responder. Un sollozo se me atoró en la garganta. Mateo, ¿dónde estás? Su voz cambió, se llenó de preocupación. Como pude, le conté a trompicones lo que había pasado, la humillación final, mi huida. No te muevas de donde estés, voy por ti, dijo sin dudarlo. Media hora después, estaba en su pequeño pero acogedor departamento en la colonia Doctores. Me esperaba con una taza de té de manzanilla humeante y una cobija. No me preguntó mucho esa noche, solo me dejó llorar, me abrazó y me dijo, ya era hora, cabrón, ¿cuánto te tardaste? Aquí tienes tu casa, el tiempo que necesites. Sus palabras, rudas pero sinceras, fueron el primer bálsamo. Los primeros días fueron un torbellino de emociones. Rabia, tristeza, una culpa extraña que intentaba susurrarme al oído que quizás había exagerado, que debía volver y pedir perdón. Pero luego recordaba la risa de mi padre, la sonrisa de Isabela, la indiferencia de mi madre, y la resolución volvía. Sofía fue mi ancla. Me escuchaba, me dejaba desahogarme, y cuando intentaba minimizar lo sucedido, ella me recordaba, con una crudeza necesaria, episodios pasados. Mis padres no llamaron. Ni ese día, ni el siguiente, ni el que le siguió. Ese silencio era más elocuente que cualquier grito. Me enteré por un mensaje de WhatsApp de un primo lejano, de esos con los que apenas cruzas palabra en las reuniones familiares. Que mis padres estaban diciendo por ahí que Mateo hizo un berrinche y seguro vuelve en unos días con la cola entre las patas, siempre ha sido muy dramático. Leer eso me revolvió el estómago, pero también me dio una extraña fuerza, la fuerza de la certeza. No me extrañaban, solo les molestaba el escándalo, la imagen. Animado por Sofía, que me veía darle vueltas y vueltas a los mismos recuerdos dolorosos, empecé a hacer algo que ella llamó arqueología emocional. Comencé a escribir en un cuaderno nuevo, uno que compré yo, con un bolígrafo que sí pintaba, un diario detallado de todos los agravios, grandes y pequeños, que podía recordar. Fechas, palabras exactas, como me había sentido. Revisé los pocos papeles que había empacado casi por instinto, el recibo de la lavadora que compré cuando la de mi mamá se descompuso y ella no tenía para otra. Los comprobantes de las transferencias mensuales para el mandado,
que casualmente coincidían con los fines de semana en que Leo se iba de viaje con Isabela. No lo hacía por alimentar el rencor, sino para armar el rompecabezas de mi propia historia, para entender que lo de Navidad no había sido un hecho aislado, sino la culminación de un patrón sistemático de menosprecio y abuso. Recordé con una claridad dolorosa la vez que, en la secundaria, ahorré durante meses, haciendo mandados para los vecinos, para comprarme una guitarra acústica de segunda mano. Estaba tan orgulloso. A la semana, Leo, que entonces tendría unos 12 años, la tomó prestada sin mi permiso para jugar a ser estrella de rock y la terminó rompiendo contra el suelo. Cuando reclamé, mis padres me obligaron a perdonarlo porque es tu hermanito y no lo hizo con mala intención. La guitarra nunca fue reemplazada. Mi sueño de aprender a tocar quedó tan roto como el instrumento. O aquella vez, ya más grande, que me dio una infección de garganta terrible, con fiebre alta. Pasé 3 días en cama, cuidándome solo como pude, porque mis padres estaban demasiado ocupados llevando a Leo a un torneo de fútbol de fin de semana en Cuernavaca, un torneo que, por cierto, ni siquiera era importante para su equipo. Recuerdo la sed, el dolor y la sensación de abandono absoluto. Cada recuerdo era un ladrillo más en el muro de mi resolución. Al 4º o 5º día, mi madre intentó una táctica diferente. Empezó a mandarle mensajes de voz a Sofía, con un tono lastimero, casi lloriqueando, pidiéndole que hiciera entrar en razón a Mateo, que le dijera que su madre estaba enferma de preocupación. Incluso insinuó que Sofía era una mala influencia. Sofía, con la lealtad que la caracterizaba, la cortó en seco: señora Elena, con todo respeto, Mateo ya es un adulto y sabe lo que hace. Si tanto le preocupa, ¿por qué no le habla directamente a él? Aunque, sinceramente, dudo que quiera escuchar más de lo mismo que ha oído toda su vida. Esa defensa de Sofía me dio un empujón más de valor. Ya no estaba solo. Pasó una semana exacta desde mi partida. Una semana de silencio absoluto por parte de mis padres hacia mí, aunque sabía por Sofía que mi madre seguía intentando manipularla. Estaba en el pequeño comedor del departamento de Sofía, revisando ofertas de empleo en una laptop prestada, cuando mi viejo celular, ese que había estado tentado a tirar al primer bote de basura, vibró sobre la mesa. En la pantalla, el nombre de mamá. Mi estómago se encogió. Respiré hondo, recordé mi diario de agravios, las palabras de aliento de Sofía, y contesté. Bueno. Mateito, hijo, ¿dónde te metiste? ¿Por qué nos haces esto? Tu padre y yo estamos destrozados, no hemos podido dormir de la preocupación. La voz de Elena, mi madre, sonaba falsamente angustiada, con ese tono de víctima que tan bien sabía manejar. Tragué saliva. Estoy bien, mamá. Necesitaba espacio. Intenté que mi voz sonara calmada, aunque por dentro sentía un temblor. Espacio, espacio de qué, Mateo, de tu familia que te quiere, que te lo ha dado todo. Su voz empezó a adquirir ese matiz de reproche que conocía tan bien. Mamá, respondí, y esta vez mi voz salió más firme de lo que esperaba. La pregunta no es por qué yo les hago esto. La pregunta es, ¿por qué ustedes me hicieron lo que me hicieron durante tantos años, o ya se les olvidó el detalle que me dieron en Navidad, enfrente de todos? Hubo un silencio corto. Luego un suspiro dramático. Ay, Mateo, siempre tan sensible, tan exagerado. Fue una broma de mal gusto de tu padre, ya sabes cómo es él cuando se le pasan las copas. Además, Leo de verdad necesitaba ese teléfono para sus clases, para sus proyectos, y yo necesitaba respeto. Mamá, eso nunca estuvo en el presupuesto de la familia, la interrumpí, sorprendiéndome a mí mismo. Es curioso, porque mis aportaciones, para los gastos de la casa, sí parecían alcanzar para muchas cosas de Leo, ¿no crees? Se escuchó un murmullo, y de repente la voz de mi padre, Ricardo, retumbó en el auricular, agresiva, como siempre. A ver, escuincle malagradecido, ya estuvo bueno de tus reclamos y tus niñerías, cabrón, más te vale que aparezcas por esta casa o te olvidas para siempre que tienes familia, ¿oíste? Sentí la vieja opresión en el pecho, el miedo infantil. Pero esta vez, algo era diferente. La imagen del cuaderno roto, su risa, la resolución que había tomado esa noche.
familia es la que te apoya y te respeta, papá, no la que te humilla sistemáticamente, dije, con una calma helada que lo descolocó. Y por cierto, el techo y la comida se agradecen, pero la dignidad no tiene precio. Ya encontraré la manera de pagarme ambas por mi cuenta. Y antes de que pudiera soltar otra de sus amenazas, colgué. Me temblaban las manos, pero también sentía una extraña euforia. Había logrado no derrumbarme, había logrado responder. Al día siguiente, como si se hubieran puesto de acuerdo, llamó Leo. Su tono era el de siempre, condescendiente, como si me estuviera haciendo un favor. Oye, bro, ya estuvo suave con tu drama, ¿no? Regrésate a la casa. Mi mamá está triste, dice que no prueba bocado. Hizo una pausa, y luego añadió lo que seguramente era el verdadero motivo de su llamada. Además, Isabela y yo queríamos ir a Acapulco el próximo mes, ya teníamos todo planeado, y pues, ya sabes, si tú no estás. Mis jefes se van a poner bien pinches con la lana y, al fondo, escuché la voz chillona de Isabela, dile que madure de una vez, que parece niño chiquito haciendo berrinche. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Dile a Isabela que ella se preocupe por sus propios viajes y por su propia madurez, le contesté, con una frialdad que ni yo sabía que poseía. Y tú, Leo, quizás ya es hora de que aprendas a pagarte tus caprichos solito. Se llama madurar, búscalo en Google, seguro tu iPhone nuevo tiene una excelente conexión a Internet. Y colgué de nuevo, esta vez sintiendo una satisfacción casi perversa. Esas llamadas, lejos de doblegarme, reafirmaron mi decisión. Vi con una claridad meridiana la manipulación, el egoísmo puro y la absoluta falta de empatía. Sofía, cuando le conté, solo sonrió y dijo, son unos maestros del chantaje emocional. Pero ya no les funciona contigo, ¿verdad? Estás haciendo lo correcto, amigo. Decidí tomar un paso más drástico pero necesario, cambié mi número de teléfono. El nuevo solo se lo di a Sofía y, un par de días después, a mi tío Alberto, el hermano de mi madre, la única persona de esa familia que alguna vez me había mostrado un afecto genuino, aunque fuera de forma discreta. Decidí que, a partir de ese momento, yo controlaría cuándo y cómo me comunicaría con ellos, si es que alguna vez volvía a hacerlo. Con esa pequeña victoria, me enfoqué con más ahínco en la búsqueda de trabajo. Don Joaquín, mi antiguo jefe en la tlapalería donde trabajé en la prepa, un hombre mayor, sabio y de pocas palabras, me había dicho alguna vez que yo tenía buenas manos y buena cabeza para el diseño. Recordé que él tenía un pequeño taller de carpintería y diseño de muebles. Quizás era hora de tocar esa puerta. Don Joaquín me recibió en su taller de la colonia Portales con una sonrisa amable y un fuerte apretón de manos. Su taller olía a madera recién cortada, a barniz y a trabajo honesto, un aroma que contrastaba brutalmente con el ambiente cargado de mi antigua casa. Le conté mi situación, sin dramatismos, pero con la verdad. Él me escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando. Siempre vi que tenías talento para esto, Mateo, dijo al final. Y más importante, tienes ganas. El sueldo de aprendiz no es mucho para empezar, pero el trabajo es honrado y aquí se aprende haciendo, ¿te animas? No lo pensé dos veces. Claro que sí, don Joaquín. Muchísimas gracias. Así empecé mi nueva vida. Los primeros días fueron agotadores. Mis manos, acostumbradas más a los libros y al teclado que a las herramientas, terminaban adoloridas y con ampollas. Pero cada día aprendía algo nuevo, a distinguir los tipos de madera, a usar el serrucho con precisión, a lijar hasta que la superficie quedara suave como la seda. Don Joaquín era un maestro paciente. Conocí a Carlos, otro joven carpintero que trabajaba ahí, un tipo alegre, dicharachero y sin complicaciones, que venía de una familia grande y unida. Se volvió mi primer amigo en esta nueva etapa. Mientras yo intentaba construir un futuro, los ecos de mi pasado seguían llegando, principalmente a través de mi tío Alberto. Él me llamaba de vez en cuando, solo para saber cómo estaba, para ofrecerme una palabra de aliento. Fue él quien me contó que las cosas en casa de mis padres estaban, según sus propias palabras, color de hormiga. Tu madre anda como alma en pena, Mateo, me dijo en una ocasión. Y tu padre está más irascible que nunca.
Parece que tu ausencia, sobre todo la económica, les pegó más de lo que esperaban. Resultó que mis pequeñas aportaciones, esas que según ellos apenas alcanzaban, eran en realidad un colchón importante para los gastos y, sobre todo, para los caprichos de Leo. Sin ese ingreso extra, y con un Ricardo más reacio a soltar dinero ahora que el otro malagradecido se fue, Leo empezó a sentir el rigor de la vida real. Un día, tío Alberto me contó una escena que parecía sacada de una tragicomedia. Leo no había podido pagar la mensualidad de su coche, ese que mis padres le habían ayudado a sacar a crédito y del que tanto presumía. El banco lo estaba amenazando con recoger el vehículo. Desesperado, le pidió ayuda a mi madre, pero Ricardo, por primera vez en mucho tiempo, se negó rotundamente. A que se ponga a trabajar de verdad, como debió hacerlo siempre, le gritó delante de Elena. A ver si así aprende lo que cuesta ganarse el pan. Mi madre, según tío Alberto, estaba angustiada, atrapada entre la espada y la pared. Los intentos por desacreditarme no cesaron. Elena, en su desesperación, llegó al extremo de llamar a don Joaquín. Con voz lastimera, le advirtió que yo era un chico conflictivo, malagradecido y que seguramente le iba a robar. Don Joaquín, quien ya me conocía un poco más y valoraba mi esfuerzo, la escuchó con una paciencia admirable. Cuando ella terminó su perorata, él simplemente respondió: señora Elena, con todo respeto, el joven Mateo ha demostrado aquí ser un muchacho muy valioso, trabajador y, sobre todo, honrado. Lamento mucho los problemas familiares que puedan tener, pero le aseguro que esos no afectarán su empleo en mi taller. Que tenga buen día. Colgó antes de que ella pudiera replicar. Cuando don Joaquín me contó esto, no pude más que sentir una gratitud inmensa hacia él. Doña Carmen, la vecina chismosa y amiga íntima de mi madre, por supuesto, no se quedó atrás. Empezó a esparcir el rumor por el barrio de que yo andaba en malos pasos, que seguro me había metido con malas compañías y por eso me fui de mi casa. Un día, Sofía, que seguía viviendo en la misma vecindad, se la topó en la panadería y no se aguantó. Delante de varias otras vecinas, la confrontó: mire, doña Carmen, con todo respeto, usted no sabe ni la mitad de lo que Mateo ha vivido. Así que, por favor, ahórrese sus comentarios venenosos. Él es un buen chico y está saliendo adelante por sí mismo, cosa que muchos otros no pueden decir. Doña Carmen, según Sofía, se quedó pálida y sin palabras, algo rarísimo en ella. En una de mis visitas a tío Alberto, en su casa de la Narvarte, tuvimos una conversación más profunda. Mientras tomábamos un café, me confesó algo que me heló la sangre, pero que también me dio una nueva perspectiva. Mira, mijo, comenzó con su tono pausado, tu papá no siempre fue tan amargado, tan así. Pero su padre, tu abuelo Ernesto, que en paz descanse, era igual o peor con él. Tu abuelo siempre prefirió a tu tío Samuel, el hermano mayor de Ricardo. Lo elogiaba, le daba todo, mientras que a tu papá siempre lo estaba comparando, diciéndole que no era lo suficientemente bueno, que nunca llegaría a nada. Ricardo creció con esa sombra, sintiendo que nunca daba la talla. Hizo una pausa, revolviendo su café. Creo que, en su forma muy torcida, al proteger y consentir tanto a Leo, y al mismo tiempo menospreciarte a ti, está repitiendo la historia que vivió. Quizás intenta darle a Leo todo lo que él sintió que no tuvo, sin darse cuenta del daño terrible que te hace a ti. O quizás, Mateo, y esto es duro, quizás en ti ve un reflejo de su propio padre, o de sus propias carencias. Sus palabras no justificaban en absoluto el comportamiento de mi padre, pero me ayudaron a entender la raíz de tanta disfunción. El problema era más profundo, más antiguo y más complejo de lo que jamás había imaginado. La rabia que sentía se matizó con una profunda tristeza, pero también con una determinación aún mayor: yo no iba a ser parte de ese ciclo tóxico. Yo iba a romper esa cadena. Pasaron un par de meses más. Mi vida en el taller de don Joaquín se había estabilizado. Aprendía rápido y mi trabajo empezaba a ser reconocido. Carlos se había convertido en un verdadero amigo, y a través de él conocí a su familia, gente sencilla, cálida y unida, que me acogió en sus comidas de domingo como a uno más.
Cada visita a su casa era un recordatorio agridulce de lo que una familia funcional podía ser. Con mis ahorros, y gracias a que Sofía me echó la mano con algunos muebles de segunda, estaba empezando a buscar un pequeño departamento para mí solo. La terapia, que había iniciado por recomendación de Sofía, también estaba haciendo su trabajo, dándome herramientas para procesar el pasado y enfrentar el presente con más entereza. Se acercaba el cumpleaños de mi abuela paterna, doña Matilde. Como era de esperarse, mi madre empezó su campaña. Esta vez, usó a tío Alberto como intermediario. Le pidió que me convenciera de asistir a la comida familiar, para no darle un disgusto a la abuela en su día, para que vea que la familia sigue unida a pesar de los problemas. Lo pensé mucho. Hablé con Sofía, lo comenté en mi sesión de terapia. Una parte de mí quería seguir huyendo, evitar cualquier contacto. Pero otra parte, una parte nueva y más fuerte, sintió que era una oportunidad. No para reconciliarme, no aún, sino para decir mi verdad, en mis propios términos, y quizás, frente a testigos clave como tío Alberto y, sobre todo, mi abuela. Una mujer de carácter fuerte a la que respetaba profundamente, aunque rara vez intervenía en los conflictos de sus hijos. Decidí ir, pero esta vez, yo llevaría el guión. Repasé mentalmente mi diario de agravios, los puntos clave que quería exponer, las palabras exactas que usaría. No iba a permitir que me emboscaran ni que manipularan la situación. Llegué a casa de mi abuela el domingo al mediodía. Mi apariencia había cambiado. Ya no era el muchacho desgarbado y con la mirada huidiza. El trabajo físico me había dado más temple y la distancia emocional una nueva seguridad. Vestía ropa sencilla pero limpia, comprada con mi propio sueldo. Saludé a todos con una cortesía distante pero firme. Vi la sorpresa en los ojos de Leo e Isabela, quienes me miraron con una mezcla de recelo y desconcierto. Mi padre apenas me dirigió la palabra, mi madre intentó un abrazo que esquivé con un movimiento casi imperceptible. La comida transcurrió en una atmósfera tensa, llena de silencios incómodos y conversaciones forzadas. Observé la dinámica familiar con nuevos ojos. Vi a Leo intentar presumir de un nuevo proyecto que claramente era una ocurrencia sin futuro, y a mi padre cortarlo con un seco luego hablamos de eso, ahora no hay dinero para tus caprichos. Parecía que la realidad económica empezaba a imponerse. Después del pastel, cuando la mayoría empezaba a dispersarse, pedí la palabra. Un silencio expectante se apoderó de la sala. Abuela, familia, con su permiso, antes de retirarme quisiera decir algo importante. Mi padre intentó interrumpirme, con su habitual tono de fastidio. Ahora que Mosca te picó, no puedes dejar la fiesta en paz. Mi abuela, doña Matilde, lo miró con severidad. Deja que hable, Ricardo. Es mi cumpleaños y quiero escucharlo. Su voz, aunque suave, tenía un peso que silenció a mi padre. Me puse de pie, no para intimidar, sino para sentirme más plantado. Me dirigí principalmente a mis padres, pero era consciente de que cada palabra sería escuchada por todos los presentes. La Navidad pasada, comencé, con la voz clara y firme, ustedes me dieron un regalo que, sin que quizás se dieran cuenta, resumía perfectamente los 20 y tantos años que viví bajo su techo, un cuaderno para mis ideas. Y un bolígrafo que no servía, todo ello acompañado de sus burlas y risas. Esa noche tomé la decisión de irme, y quiero que entiendan, de una vez por todas, que ese incidente fue solo la gota que derramó el vaso de una vida entera de menosprecios. Saqué de mi bolsillo una pequeña libreta, mi diario de agravios. No necesité leerla, pero tenerla ahí me daba fuerza. Durante años, continué, viví siendo el segundo, el invisible, el proveedor silencioso. Mientras yo aportaba una parte considerable de mi sueldo para los gastos de la casa, mi hermano Leo estrenaba consolas de videojuegos, ropa de marca, viajes a la playa e incluso la entrada para un coche. ¿Recuerdan la vez que ahorré durante meses para esa guitarra, mamá, y tú me obligaste a perdonar a Leo cuando la rompió, o la semana que pasé enfermo, con fiebre? Mientras ustedes estaban en Cuernavaca viendo un partido de fútbol. Cada peso que yo daba con esfuerzo, creyendo que ayudaba a la familia, se desviaba para financiar los caprichos de quien siempre fue su prioridad.
Miré directamente a Leo, que se encogió en su asiento, incapaz de sostenerme la mirada. ¿Y tú, Leo, alguna vez te preguntaste de dónde salía todo ese dinero? ¿O simplemente no te importó mientras siguieras siendo el rey de la casa, el niño consentido al que nunca se le negaba nada? Isabela intentó intervenir, con su voz chillona. No te permito que le hables así a Leo, él es una buena persona, tú solo eres un envidioso resentido. Antes de que yo pudiera responder, mi madre rompió en un llanto que ya no me conmovía. No sabíamos que te sentías así, hijito. Nosotros siempre hemos querido lo mejor para ambos. Eres injusto, su voz se quebró, pero sus palabras sonaban vacías, a excusa aprendida. Mi padre, entonces, explotó. Su rostro se congestionó de ira. Estás completamente loco, todo lo tergiversas a tu conveniencia, claro que tu hermano tenía necesidades que tú no, siempre has sido un acomplejado porque él es más carismático, más listo, y le va mejor en la vida que a ti. Fue entonces cuando tío Alberto, que había permanecido en silencio, observando todo, se levantó. Su presencia siempre imponía un cierto respeto. Basta ya, Ricardo, Elena, dijo con una voz potente que rara vez usaba. Lo que Mateo está diciendo no es ninguna locadura, y lo sabes bien. Todos los que estamos aquí, si somos honestos, hemos visto cómo se ha inclinado la balanza en esta familia durante años. Yo mismo te lo advertí varias veces, Elena, que estabas siendo profundamente injusta con Mateo, pero nunca quisiste escuchar. Y tú, Ricardo, se giró hacia mi padre, ¿cuándo fue la última maldita vez que le preguntaste a este muchacho por sus sueños, por sus esperanzas, en lugar de solo exigirle, criticarlo o compararlo con su hermano? Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Entonces, mi abuela Matilde, con una voz sorprendentemente clara, añadió, mirando fijamente a mi padre, tu padre, mi difunto esposo Ernesto, también cometió muchos errores contigo, Ricardo. Parece que algunas lecciones se niegan a ser aprendidas en esta familia. Aproveché ese momento de desconcierto general. No vine aquí a pedir explicaciones que sé que no me darán con sinceridad, dije, mi voz recuperando la calma. Ni vine a esperar disculpas que, estoy seguro, no sienten de corazón. Vine a decirles, a todos, que ese Mateo sumiso y callado que aguantaba todo, ya no existe. Si en el futuro, alguno de ustedes desea tener algún tipo de relación conmigo, tendrá que ser bajo nuevos términos. Términos basados en el respeto mutuo, en la honestidad y en el reconocimiento de mi individualidad. No más burlas, no más comparaciones, no más ser el segundón o la billetera de emergencia. Estas son mis condiciones. Si no pueden o no quieren ofrecer eso, entonces es mejor que cada quien siga su camino. Y esta vez, la puerta la cierro yo, y la cierro por fuera. Me acerqué a mi abuela, le di un beso en la frente. Ella me apretó la mano con fuerza y me susurró al oído, hiciste bien, muchacho. A veces hay que sacudir el árbol para que caiga la fruta podrida. Asentí a mi tío Alberto, quien me miraba con una mezcla de orgullo y tristeza. Sin dirigir una mirada más a mis padres ni a mi hermano, di media vuelta y salí de esa casa, sintiendo un peso enorme quitarse de mis hombros. La vida después de esa confrontación adquirió un ritmo diferente. El taller de don Joaquín se convirtió en mi refugio y mi escuela. Prosperé. Don Joaquín me dio más responsabilidades, incluso me permitió colaborar en algunos diseños propios. Carlos, mi amigo y colega, me presentó a su grupo de amigos, gente normal, trabajadora, con la que podía hablar de música, de fútbol, de la vida, sin sentirme juzgado o menospreciado. Los domingos, a veces me invitaban a las comidas en casa de su familia, y ahí, entre el bullicio de sus hermanos y sobrinos, experimentaba una calidez familiar que nunca había conocido. Con mucho esfuerzo y después de meses de ahorrar cada peso, finalmente logré alquilar un pequeño departamento en la colonia Álamos. Era modesto, apenas 2 cuartos y una cocineta, pero era mío. La sensación de cerrar la puerta y saber que ese pequeño espacio me pertenecía, que lo había conseguido con el sudor de mi frente, era indescriptible. Sofía me ayudó a conseguir algunos muebles de segunda mano y a pintarlo.
Doña Inés, una señora mayor que vivía en el departamento de enfrente, al principio me miraba con la típica curiosidad recelosa de vecina, tan joven y viviendo solo, seguro anda en algo raro, pero poco a poco. Al ver mi rutina ordenada, mi seriedad al saludarla, empezó a ablandarse. Un día me tocó la puerta para ofrecerme un plato de sopa de fideo, porque se me pasó la mano y seguro tú no tienes tiempo de cocinar bien, muchacho. Ese pequeño gesto me llegó al alma. Tío Alberto me mantenía al tanto, muy esporádicamente, de la situación en casa de mis padres. Según él, la casa era un velorio permanente. Ricardo estaba más irascible y amargado que nunca, encerrado en su orgullo herido. Elena vivía en un estado de depresión silenciosa, y al parecer, había empezado a cuestionar muchas cosas, aunque sin atreverse a confrontar a mi padre. Leo, la estrella caída, había tenido que vender su flamante coche para pagar deudas y ahora trabajaba en un call center, un empleo que detestaba y donde su famoso carisma no le servía de mucho para calmar clientes enojados. Isabela, su novia, al ver que el flujo de dinero y los lujos se habían acabado, lo había dejado por alguien con más ambición y futuro, según le contó Leo a tío Alberto en una rara llamada. No sentí alegría por sus desgracias, pero sí una fría sensación de justicia poética, de que la vida, a veces, pone a cada quien en su lugar. Un sábado por la mañana, varios meses después de la confrontación, mi madre se apareció sin avisar en el taller de don Joaquín. Estaba más delgada, con ojeras profundas y una tristeza palpable en la mirada. Don Joaquín, con su habitual discreción, nos dejó solos. Mateo, hijo, comenzó, con la voz temblorosa. Necesitaba verte. Fuimos a una pequeña fonda cercana. Pidió un café que apenas probó. Creo que lo arruinamos todo, Mateo, dijo en un susurro, mirando sus manos entrelazadas sobre la mesa. Tu papá es demasiado orgulloso para admitirlo, pero sé que en el fondo también te extraña. Yo te extraño mucho. Y no sé cómo arreglar esto. No sé ni por dónde empezar. Sus palabras, esta vez, no sonaban a manipulación. Había un dejo de genuina desesperación, de arrepentimiento torpe y tardío. No la perdoné en ese instante, la herida era demasiado profunda para eso. Pero reconocí el esfuerzo que le había costado venir hasta allí, humillarse de esa forma. Mamá, le dije con calma, aprecio que hayas venido, y que seas honesta. Pero el daño fue mucho, y se acumuló durante demasiados años. Si de verdad quieres que intentemos reconstruir algo, va a tomar tiempo, mucho tiempo. Y necesitaré ver cambios reales y consistentes, no solo palabras o promesas vacías. Ella asintió, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. A partir de ese día, comenzamos un contacto tentativo, muy esporádico. Una llamada corta cada 2 o 3 semanas, un café rápido en un lugar neutral cada mes o 2. Siempre con mis límites muy claros, siempre con la guardia alta, pero también con una mínima disposición a escuchar. Con mi padre, la relación siguió completamente rota. Quizás en un futuro muy lejano, cuando su orgullo se lo permitiera, habría una posibilidad. O quizás no. Ya no dependía de mí. Con Leo, simplemente no hubo más contacto. Sentía por él más lástima que rencor. Mi vida, mientras tanto, seguía su curso. El taller prosperaba, y yo con él. Empecé a tomar algunos cursos de diseño de muebles por las noches. Sofía seguía siendo mi pilar, mi hermana del alma. Carlos y yo incluso empezamos a planear la idea de, algún día, independizarnos y poner nuestro propio taller. Una tarde, estaba en el pequeño balcón de mi departamento, regando unas macetas con geranios que doña Inés me había regalado. El sol de la tarde pintaba de dorado los edificios. Me sentía en paz. Sonó mi celular. Era Sofía, para invitarme al cine. Sonreí. Mientras colgaba, sonó el interfón. Podía ser mi madre, para confirmar nuestro próximo café. O podía ser un cliente nuevo. O don Joaquín con alguna nueva idea. Lo que fuera, yo decidiría cómo y cuándo responder.
Porque alejarme esa Navidad había sido un acto de supervivencia, pero aprender a establecer límites y a reconstruir mi vida bajo mis propios términos, eso había sido un acto de amor propio. El camino aún era largo, incierto a veces, pero por primera vez en mi vida, sentía que el volante de mi destino estaba firme, muy firme, en mis propias manos. Ya no era el chico del cuaderno roto. Ahora, era el autor de mi propia historia.